En Lucas el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio y felicidades en esta temporada navideña, en el día que se acerca, el día de Navidad, la Nochebuena, Navidad y todo lo que viene durante este tiempo, que aunque tiene mucho de secular, lamentablemente también se comercializa mucho, pero los cristianos aprovechamos la oportunidad que la misma cultura nos presenta para hablar de cosas que son bíblicas, que son cristocéntricas, que son de la verdad de Dios, que son históricas también. El nacimiento de Jesucristo, hay varios acontecimientos que marcan la historia de una manera bastante contundente. Su huella es innegable, su efecto, su trascendencia. El nacimiento de Jesús, ya en forma humana, obviamente, que nace milagrosamente en la Virgen María por una obra del Espíritu Santo. Todo esto se profetizó, se le anunció a ella en el pasado, como leímos en Isaías. También se anunció el nacimiento y también se anticipó su muerte, su sufrimiento y su muerte. Todo esto es parte de un plan extraordinario, majestuoso y glorioso de nuestro glorioso y asombroso Dios. Nosotros los creyentes siempre debemos meditar en estas cosas, porque aunque nosotros estamos en la dispensación de la gracia, ya han pasado 2000 años, poco más de 2000 años de estos acontecimientos, y si le añadimos toda la historia anterior, los siglos anteriores, antes del nacimiento de Jesucristo, queda uno con la boca abierta de cómo realmente Dios va anticipando las cosas, las anuncia, pero también cómo las va llevando en su curso. Esto no ha sido tampoco algo que ha sido, no ha sucedido sin alguna oposición o ataque. El enemigo ha tratado de sabotear el proyecto de Dios en sinnúmero de ocasiones, y te mencioné cuando en Egipto mandaron a matar a niños, y en eso había una intención clara de alcanzar a Moisés de alguna manera, ¿verdad? Si luego vemos cuando nace Jesucristo y Herodes manda a matar a niños de 2 años
hacia abajo, ¿verdad? Tratando también de alcanzar a uno que sería rey, que le anunciaron, y eso a él lo molestó muchísimo como político de la época. Se llenó de mucha furia, de celos, y no quería que nadie atentara contra lo que él tenía en ese momento. Nada de eso pudo detener el plan maestro de Dios. Jesucristo obviamente crece, luego comienza a ministrar, a la misión de ministrar a la nación de Israel, pero también a llevar mucha palabra extraordinaria y maravillosa, esperanzadora. Eventualmente es llevado a la cruz y ya sabemos lo que pasó ahí. Vemos todo esto, lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero cuando uno hace el ejercicio intencional de detenerse y meditar en estas cosas, tiene que salir una alabanza de nuestros labios, tiene que también colocarnos a nosotros en una posición de reconocer que realmente a nosotros se nos ha dado mucho, demasiado, a pesar de que somos pecadores. Vemos como la palabra se cumple, como dicen Romanos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios, que es un Dios santo y cuida su santidad y sus asuntos de manera bastante marcada, hay dos elementos que dejan eso bastante evidente. El diluvio, porque había tanta maldad en el mundo que Dios tuvo que intervenir. Y solamente quedaron con vida ocho corazones, que eran Noé y su familia. Y también lo vemos en la cruz, como Dios hace unos pasos tan importantes y radicales con relación a su carácter y hay una porción bíblica que dice, sed santos como yo soy santo, que se usa de muchas maneras y a veces creo que no se usa de la manera correcta. ¿Cómo nosotros, siendo pecadores imperfectos, cómo podremos lograr estar delante de Dios de una manera justificada, que Él nos pueda recibir y perdonar? Todo esto tiene que ver con la persona de Jesucristo, porque en Él somos santificados. En Él, en Cristo, su obra, cuando creemos en Él somos declarados santos, o sea, somos separados para Dios. El Espíritu Santo nos sella, le pertenecemos a Dios y nuestra posición existencial cambió tan grande que de estar muertos en delitos y pecados, de estar separados de Dios, ahora tenemos vida abundante, reconciliación, justificación, glorificación, santificación, adopción. Y todo esto te lo menciono en muchos de los episodios porque tenemos que tenerlo bien consciente. Nuestra identidad actual, que viene como consecuencia de creer en Cristo, es algo que tenemos que atesorar, tenemos que agradecer consistentemente a Dios. Y tenemos que pasárselo a otros que no gozan de lo que tú y yo estamos gozando en este momento. Tienen todo el derecho a hacerlo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero alguien tiene que hablarle de estos asuntos. Y somos tú y yo los encargados de llevar este mensaje de reconciliación y salvación a otros para que entiendan, ahora que estamos en este tiempo, otra nueva temporada navideña, y en unos cuantos meses se estará hablando de la Semana Santa y de la muerte y pasión y resurrección de Jesucristo. Aprovechemos estos asuntos que aunque no son precisos, la cultura no los lleva bíblicamente precisos. Tú y yo tenemos que abordar el tema y presentárselo a los demás de una manera que a ellos les interese, les dé curiosidad. Cuando tú y yo ministramos, que no se nos olvide que nunca ministramos solos. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando contigo, estoy haciendo esta grabación, está subiendo el sol, está amaneciendo, literalmente donde yo me encuentro. Está todo muy tranquilo y quise aprovechar esa luz natural del sol porque se proyecta distinto en las grabaciones. Pero tenemos que aprovechar todas estas instancias y oportunidades que tenemos para poder llevar a cabo esto, para bendecir a otros, para dejarles saber, anunciar el evangelio de salvación, por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo, por qué era relevante, importante, por qué tuvo que nacer, por qué se tuvo que hacer de carne y hueso y por qué tuvo que morir y qué significa su resurrección. Y no tan solo eso, porque significa su regreso, porque el dueño de la casa, porque todo fue creado por Él y para Él. Donde ese texto de Colosenses evidencia que Jesucristo es Dios
y todo se sostiene por Él. La creación fue hecha por Él. Él va a regresar, el dueño de la casa regresa un día, eso está anunciado. Como también nosotros sabemos, los miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo, esta maravillosa sorpresa que Dios presenta por medio del apóstol Pablo, lo que él llama el misterio, que nadie vio venir que Dios iba a hacer esto. Que nosotros los gentiles que estábamos lejos de los asuntos de Jehová con Israel, ahora hemos sido hechos cercanos. Quita la pared intermedia de separación, no hay judío ni gentil y está conformando un nuevo hombre. ¿Cómo nosotros no habremos de hablar de estas cosas? ¿Cómo nosotros no habremos de compartir esto a los demás cuando hay tantas personas en este preciso instante que están tratando de llegar a la salvación o estar de buenas con Dios bajo sus términos, pensando que comportándose de cierta manera o no haciendo ciertas cosas o hablando de cierta manera o vistiendo de cierta manera o comiendo ciertas dietas o velando ciertas fechas, con eso es más que suficiente para estar de buenas con Dios, y cuando ellos partan de este mundo están tan seguros que Dios les va a decir: entra al cielo porque te portaste bien, y se van a llevar tamaña sorpresa, porque entonces, ¿por qué vino Cristo? Entonces, como Pablo dice, por demás vino Cristo. Estuvo de más que viniera y pasara todos esos malos ratos y falta de respeto, esas ofensas, y ni hablar de los golpes y los azotes y la crucifixión como tal. Pero ahora que estamos ya a las puertas de otro día de Navidad y se está acabando el año, tenemos que meditar en esto consistentemente, viendo que el mundo está en un desorden consistente, en un caos. Más de una persona, tal vez tú eres de estas personas, nos estamos dando cuenta que hay algo en el ambiente. A veces a las personas les cuesta trabajo poner el dedo exactamente en lo que es, pero vas a escuchar a algunas personas diciéndote: es que hay algo, no sé qué está pasando en el ambiente. Pero cuando dicen ambiente no estamos hablando del asunto de la atmósfera, nada físico. Ellos perciben algo extraño en el ambiente, tal vez en un aspecto espiritual, otros en el comportamiento de las personas. Nosotros sabemos que hay una guerra espiritual. Nosotros, por algo, Dios nos ha provisto de toda una armadura, como dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, ¿verdad? Que tiene diferentes partes, y tiene escudo, tiene espada, tiene casco, y todas estas partes significan algo. Pero cuando uno analiza, y quiero eventualmente tocar ese tema un poquito más profundamente, la armadura, cuando se provee porque tiene que haber una guerra, porque si no sería un objeto más bien decorativo, una vestidura más, como ponerse una camisa. Pero cuando se le da a alguien una armadura es porque es para protección, pero cuando tiene espada es para ataque. En el caso nuestro, obviamente, todo esto es un lenguaje figurativo, una descripción que Pablo hace inspirado por el Espíritu de Dios, para nosotros entender asuntos bastante profundos y serios, que es la guerra espiritual que nos encontramos. Satanás sigue haciendo lo suyo, sigue destruyendo países, invade cada aspecto del quehacer humano, no deja nada afuera: la educación, las artes, la religión, ataca a las iglesias desde adentro. Estamos viendo la apostasía, como te mencionamos consistentemente. Te digo todo esto porque estamos ante el paso de un año que en mi carácter personal ha sido un año terrible, pero también de gran escuela, donde nuevamente el Señor me recuerda, aunque de manera bastante dolorosa, que yo tengo que tener confianza en Él, que tengo que orar, que tengo que recordar que Él me consuela, que te consuela a ti también, que el mundo, que la vida que llevamos de este lado no siempre va a ser una vida serena. Yo estoy aquí, como te dije, amaneciendo, está todo muy lindo, el cielo está maravilloso, las aves están empezando a hacer lo suyo del día a día. Hay personas por aquí haciendo ejercicio, paseando a sus mascotas. Yo aprovecho este espacio aquí, en este parque en la Florida, para poder compartir contigo cosas relevantes de la palabra de Dios.
porque es nuestro deber. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para aquellos que están viendo esto tal vez por primera vez, hemos creído en Cristo, creemos que Él realmente vino a morir por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, que fue sepultado y resucitó al tercer día, que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no hay algo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer que nos lleve a estar de buenas con Dios, reconciliados con Dios, que ya no estemos en guerra con Dios. De nuestra parte no podemos hacer nada si solamente creerle a Dios, y Dios dice que su Hijo es la salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es contundente y es claro. Si alguien quiere pelear con eso, yo siempre exhorto a cualquier persona que quiera luchar con Dios, póngase de rodillas y pelee con Él, pero quiero que sepa de antemano, los brazos de Dios son bien grandes. Son tan grandes que pueden crear galaxias y todo el universo y planetas y soles y estrellas y quasars y supernovas y todas estas cosas que se ven en lo que es el espacio sideral. Yo creo que lo mejor es escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra, y entonces, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso llevamos a cabo este esfuerzo. Hay miles y miles de canales cristianos y aspiramos a poder presentar el mensaje como debe ser. No todo el mundo lo hace de la manera correcta, o el énfasis en otra cosa. Pero nosotros queremos, a través de esta plataforma, llevar la palabra de una manera que te interese saber más de esto. No te conformes con lo que uno dice aquí. Métete a la palabra. Deja que Dios te hable a través de ella y te vas a asombrar. Y tu vida puede cambiar como cambió la mía, ha cambiado la vida de tantas personas. Y de estar condenado con un ticket directo al lago de fuego, porque la palabra habla de un lago de fuego, puedes tener un lugar seguro en el cielo, que cuando te toque partir de esta vida, tú puedes ir con la certeza por parte de Dios de que tú vas a estar ante su presencia, reconciliado con Dios, siendo ciudadano celestial, sentado en lugares celestiales y teniendo a Cristo como Salvador. Todo esto es bien importante, todo esto queremos enfatizarlo y lo vamos a seguir enfatizando, porque mire cómo va este mundo. Mire cómo la gente está entretenida y su atención desviada a tantas cosas tan terribles que los están hundiendo, y no se dan cuenta porque esto es sutil. Y consideran que, bueno, las cosas son como son, nunca van a cambiar, siempre han sido así, que nosotros estamos locos. La palabra dice que estos asuntos son locuras, pero para el que se pierde. Pablo dice que es para el que se pierde es locura. Nosotros estamos ahora sí que estamos bastante cuerdos. Y nuestro culto es racional, le hemos creído a Dios, todo nos hace sentido ahora y no vamos a salirnos de donde estamos, porque ahora sí, que vamos viendo la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Colosenses el capítulo 2, el versículo 8 comienza con una advertencia, pero luego quiero llegar a un punto importante que no se aleja de este tema del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Rey de Reyes, del Creador de todo, en un humilde pesebre, donde María y José no encontraban lugar donde María pudiera traer al mundo a Jesús, a su bebé. Pero en un establo, así fue que sucedió, no fue en un palacio rodeado de muchos dignatarios y con las mejores atenciones prenatales y postnatales, como hoy día, que hay mucha facilidad en muchos lugares que son hospitales con especialistas y todo. No fue así, fue bastante sencillo. Y se le presentó ante de los sectores más sencillos y humildes de la sociedad de aquel tiempo. Se le hace un anuncio a unos pastores, y podemos leerlo en breve, pero quiero leer primero esta parte en los minutos que van avanzando de este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso ha ido sucediendo desde hace 2000 años. Hoy también está pasando. La filosofía, el pensamiento humano, el ser humano tratando de descifrarse a sí mismo por medio de filosofía o psicología o no sé, llegando a conclusiones propias, aparte de Dios, eso lo que ha traído es mayor confusión de la que ya hay, porque bastante confusión hay en medio de todo esto. Y huecas sutilezas, y lo que es sutil va casi imperceptible, no es tan evidente, pero es perceptible, sí. Según las tradiciones de los hombres, y ahí está el elemento de la humanidad. El ser humano tiene muchísimas tradiciones, inclusive dentro de esta temporada navideña se llevan a cabo tradiciones que no son bíblicas ni cristocéntricamente precisas. Se sacan todo fuera de contexto, dentro del marco de una historia real, le añaden elementos que no se sostienen por la palabra y que se alejan de lo relevante que es el nacimiento de Jesús, que eventualmente iría a la cruz, porque la clave está no tan solo en su nacimiento. Para él morir en la cruz, él tenía que nacer, es obvio. Pero en este tiempo de la gracia, nosotros estamos enfocados en el mensaje de la cruz, porque eso tiene que ver mucho con esta salvación completa, este perdón completo que tenemos de parte de Dios por medio de su Hijo y su obra. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, pues lo dejan fuera. Y a veces a la gente le gustan más las tradiciones y las llevan a cabo y las defienden más que lo que dice lo escritural, lo bíblico, lo que se supone que se trace correctamente. Porque en Él, porque ya se está refiriendo a Cristo como Señor y Salvador, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántas veces no te he mencionado yo esta porción bíblica? Y cuando algo está completo, significa que no le falta nada. Y como Dios hace todas las cosas perfectamente y completamente, creámosle a su palabra de que lo que nosotros necesitamos de parte de Dios para llevar la vida que Dios quiere que llevemos, para llegar a experimentar el amor y la salvación que Él quiere presentarnos, tenemos que creerle a Él. Todo el perdón que necesitamos, estamos completos en Cristo. Toda la reconciliación que necesitamos, estamos completos en Cristo. Toda la justicia de Dios, la justificación de parte de Dios por medio de Jesucristo, estamos completos en Él. Tenemos completa esperanza de un futuro con el Señor, de que cuando Él dice que tenemos vida eterna, es precisamente eso, no significa otra cosa. Es vida eterna. Y me refiero a esa vida completa con la esperanza de un cuerpo, ¿verdad? Incorruptible, un cuerpo inmortal, aunque de este lado de la vida, hasta que el Señor venga y establezca todo lo que se va a cumplir, sí, la gente fallece. Eso yo puedo hablar de esto. Pero la parte de uno, que es el espíritu, el alma, dice la Escritura, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que hasta eso está cubierto. Estamos completos. ¿Qué dice ahí que no lo dice y lo dice? Como yo suelo compartir contigo, que quien no tenga a Cristo no está completo. Así de simple. Está totalmente incompleto, carente. No tiene salvación en ese momento, como yo no la tenía hasta que creí en Cristo. Y tal vez tú pues ya la tienes porque has creído en Cristo, pero si no lo has hecho, te estás perdiendo de todas estas bendiciones espirituales, como dice Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, disculpa. Pero voy a seguir leyendo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el que manda. Él está en el tope de todo. Y es la cabeza del cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo le pertenecemos ahora. Como dice la Escritura, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo,
Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro comandante en jefe, la cabeza, y cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo. Parte de las bendiciones espirituales que tenemos por medio de él. Dice el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como la que Jehová le mandó a hacer a la nación de Israel, a los varones. Esa marca era parte de ese pacto y esa relación de Jehová con Israel. Pero esa marca que nosotros tenemos ahora es una marca que es en el corazón, en nuestra vida, en el ser, donde ahora somos declarados santos y separados para Dios. Somos de Dios, embajadores, soldados e hijos de Dios, porque ahora somos hijos de Dios por haber creído en Cristo. Dice, con circuncisión no hecha a mano, como la que tenían que hacer los humanos, a los hombres, ¿verdad? Esto relacionado con Israel. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, porque ahora en Cristo vuelve y dice, una cosa es sin Cristo, otra cosa es con Cristo. Sin Cristo muerte, con Cristo vida. Sin Cristo separación, con Cristo reconciliación. Dice el versículo 12, sepultados en el bautismo, porque así como Él muere y resucita, nosotros en Cristo morimos y resucitamos. Bautismo es identificación, porque rápido la mente piensa en agua, ¿verdad? Y algunos dicen que es por aspersión, otros por inmersión, pero recuerden esta identidad en Cristo. Cristo alcanzó para ti y para mí todo lo que nosotros no podemos alcanzar nosotros mismos, con la totalidad, con lo completo y lo perfecto que Cristo hizo y nos llega a nosotros por su gracia y misericordia, por parte de todo esto que se llama salvación. El cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, no por obras, eso es por fe. Todo esto y mucho más. Recuerden, no me he salido del tema del nacimiento de Jesucristo, de Jesús, porque si aquello no se daba, no podíamos estar meditando en esto. Vean lo grande, tenemos que ver esta historia, esta meta historia grande. Sí, podemos ir directo al pesebre y ahí hay un bebé, pero si miras hacia el pasado, pero también miras lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo tú y yo ahora, y esta revelación de estas verdades maravillosas, de estas doctrinas de la gracia, y lo que viene en el futuro, estamos viendo a Dios en todas sus dimensiones. Es verdad que a Dios no lo conocemos totalmente, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero lo que Él ha revelado hasta este momento es algo de deleite y de gozo para ti y para mí. Dice, y estando, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y todos es todos. Yo lamento que cada cierto tiempo me encuentro con personas que tienen dudas realmente si su salvación está segura en el Señor. Y la otra cosa que también ponen en duda, si realmente Dios ha perdonado todos sus pecados. Pues entonces hacemos de Dios un mentiroso. Y la Escritura dice que seamos todos nosotros mentirosos, pero Dios es veraz. ¿A Dios se le cree o no se le cree? Aquí no se puede ir en dos aguas, no se puede dudar, no puede ser como las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Nosotros no podemos estar en esas, tenemos que estar firmes, como dice Pablo en Romanos, firmes en esta gracia en la cual estamos firmes. Si acabamos de leer que en Él estamos completos, ¿cuándo es que entonces vamos a empezar a creerle a Dios y no creernos a nosotros mismos o las mentiras o las filosofías humanas o las huecas sutilezas? Ahora estamos llegando al punto que quería llegar. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, esa vida espiritual, esa resurrección, porque estábamos muertos, ahora no estamos muertos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y Él os dio vida, ¿verdad? Como dice también en Efesios. Y despojando, más bien, te salté algo aquí que no debo saltar.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que había algo sobre nosotros y había un decreto. Y recuerden lo que dicen Romanos: la paga del pecado es muerte. Y si nosotros tuviésemos que cumplir la ley como Jehová le pidió a la nación de Israel que la cumpliera, que no se podía cumplir, la ley simplemente probó que somos pecadores, porque ni siquiera los 10 mandamientos se pueden cumplir cabalmente. Nos damos cuenta que estábamos en una posición espiritual bien de enorme desventaja, sin manera de nosotros salvarnos a nosotros mismos, a menos que el Dios que ofendimos viniera en nuestro rescate, viniera en nuestro auxilio, estando en una condición tan paupérrima y tan terrible espiritualmente hablando. A menos que Él no hiciera una acción, nosotros, y la hizo contundentemente por medio de su Hijo y también por medio de su palabra, pero sobre todo la obra de Cristo, que Él vino en rescate de los pecadores, como dice en una de las cartas de Timoteo. ¿Cómo nosotros no habremos de hablar de estas cosas? ¿Cómo no habremos de darle gracias a Dios, alabar su nombre? Dice, anulando el acta de los decretos, y cuando la anula, la hace inefectiva, inoperante, la cancela, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El niño que nació para morir. Pero no queda ahí, porque sí, Jesucristo muere, entrega su vida, su sangre en la cruz. Es sepultado, pero resucita al tercer día. Por eso tenemos vida abundante. Él venció a la muerte. Y despojando a los principados y a las potestades, toda esa influencia o capacidad que tenía el pecado y también Satanás sobre nosotros, para uno ver esto en mayor plenitud, es importante leer el capítulo 6 de Romanos. Yo te exhorto a que lo hagas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que no se nos olvide la cruz. Porque es muy fácil pensar en este tiempo en el pesebre. Y ponen a Jesús, niño hermoso, frágil, en los brazos de su madre María y José mirando, y estaban los pastores. Colocaron a los reyes ahí también, pero realmente ellos llegaron tiempo después. Si lees la escritura te vas a dar cuenta que ellos llegaron a la casa donde ellos estaban, no llegaron al pesebre. Son pequeños detalles, pero son importantes, porque no siempre la cultura tiene esto bien cuadrado, bíblicamente hablando. Pero realmente la profecía se cumplió perfectamente. Jesús nació, ministró, fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, pero la Escritura nos lleva aún más lejos, porque dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros al haber creído en Cristo. Mira todo esto, lo estoy diciendo de una manera rápida por el tiempo, pero también te exhorto a que tú averigües de estas cosas y vas a ver que realmente a nosotros se nos ha dado demasiado, que realmente Dios es un Dios de amor, que uno también se pone a pensar, bueno, Señor, ¿y cuándo vas a actuar? Porque mira cómo está este mundo, que es mucha maldad, que es mucha violencia, que es mucha blasfemia, que es mucha herejía, que mucho ataque a los asuntos de Dios, que mucho ataque a los hijos de Dios. Ataques fuertes, mortales, que se han llevado a cabo por siglos, pero el Señor sigue ahí, extendiendo su brazo de favor, presentando, emplazando al mundo, diciendo, he ahí mi hijo, ¿qué vas a hacer con él? Con el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, el que lleva título de Salvador. ¿Qué se va a hacer con él? Ya, bueno, yo creí en él y soy hijo de Dios por lo que dice la Escritura. Y todos mis pecados han sido perdonados. ¿Y los tuyos están perdonados? ¿Has creído en Cristo como Señor y Salvador? Yo espero que sí, pero si hay alguien que no ha creído, te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera, no hay un plan B. Si
si por tu mente pasa, que le ha pasado a tantas personas, pero es que yo no soy una mala persona, yo me porto bien, yo no velo al guardia, yo pago mis impuestos, yo cuido a mi familia, yo cuido a mis padres, eh, yo hago bien mi trabajo, no me meto en problemas con nadie, no ando con chismes ni nada, pues te felicito, eres un buen ciudadano. Pero estamos hablando de salvación. ¿Y dónde queda Cristo en todo el argumento? Ah, yo voy a la iglesia. La iglesia no te salva. Te puedes escandalizar de escuchar esto que yo acabo de decir, pero realmente Cristo es el que salva, Él es el que lleva el título de Salvador. En la iglesia se habla de Él, las iglesias cristianas, porque hay iglesias satánicas también, y hay espiritismo, brujería, santería y un montón de cosas más peligrosísimas, demoníacas, amarrando a mucha gente en el mundo. Y hay personas que no creen ni en la luz eléctrica, aunque se pegue de un cable 220, decimos en Puerto Rico. Pero ya se está acabando un año, este es el 2025, se acerca el 2026. Tú no sabes cuánto tiempo nos queda sobre la faz de la tierra, tú no sabes cuánto tiempo queda antes que el Señor dé su próximo paso. Y lo va a dar porque la escritura está, escrito está, y Dios no va a dejar cabos sueltos. De los aspectos del carácter de Dios, que son muchos, comenzando con que es amor, pero también con que es juez justo. Dios es fiel. Ese es otro aspecto bien importante de su carácter. Y lo que significa esto, que es muy bueno para ti y para mí, que somos creyentes, es que Él va a cumplir cabalmente todo. Pero para el que no ha creído, ese aspecto de su fidelidad los debe poner a temblar, porque Él va a cumplir todo lo que se ha propuesto y ha anunciado con tiempo. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, no menospreciéis las profecías. No ignoremos, la misma palabra de Dios dice que seamos llenos de la palabra, que nos edifiquemos a través de ella, que crezcamos en sabiduría, inteligencia espiritual, que tengamos entendimiento de estas cosas. No tan solo para mantenernos firmes y encarrilados, sino desviarnos en medio de todo este caos global y ataque satánico, esta guerra espiritual, sino para que nosotros nos mantengamos viviendo como el Señor quiere que vivamos de este lado hasta que estemos con Él, para que seamos efectivos en la labor que llevemos a cabo como creyentes, en donde quiera que el Señor nos haya colocado, en el ministerio que tú te encuentres o en el que yo me encuentre. Que hagamos esto bien para la alabanza de su gloria, pero también para alcanzar a muchos que no han creído, pero que pueden creer. Muchas cosas terribles han pasado en el 2025, pero también cosas maravillosas. No tenemos un número exacto de cuántas personas han creído en Cristo como Señor y Salvador. Porque no hay un registro oficial, lo que hay son estimados, son estadísticas, pero se dan. Gracias al Señor, alguien cree todos los días. Pero mucha gente no ha creído y mucha gente muere sin haber creído, y ahí ya no hay más solución al asunto. Hay que tener sentido de urgencia, hay que acelerar esto y hay que llevarlo a cabo mientras tengamos vida, tengamos salud, hasta que estemos con el Señor. Ya el sol subió bastante, de verdad que todo está maravilloso y gracias al Señor por ello, por esta hermosa mañana. Está bastante buena la temperatura, pero ya no se siente tan frío. ya uno va sintiendo esos poderosos rayos del sol en esta hermosa mañana. Pero me tengo que ir. Ya en las próximas grabaciones pues estaré en otro lugar, pero gracias siempre, muy agradecido de tu apoyo, de estar ahí, de orar por este servidor, por mi familia, y con el compromiso firme que reafirmo en la medida que el Señor me permita hacerlo, seguiré llevando a cabo estas grabaciones y estos estudios de la palabra del Señor, porque esto es maravilloso y esto es digno de anunciarse. Si no tuviéramos esto, entonces la vida no tendría ningún sentido. Pero gracias sean dadas al Señor. Bendito sea su nombre. Estuve tocando el tema de
de la oración recientemente, pero recordé otra porción bíblica y con esto voy a terminar. En parte, en el Salmo 55, dice en parte, voy a saltar a dos partes, pero puedes leer completo tú en tu tiempo. Dice así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Pero más abajo dice lo siguiente. El versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Pero más abajo, y aquí este es el versículo con el que voy a cerrar. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Glorias sean dadas a Él, alabanzas sean dadas a Él. Digno de todo honor y toda gloria y todo reconocimiento, y digno de ser anunciado a todos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta aquí, Grace 21, gracia para el siglo XXI. Nuevamente, felicidades. Que pases una temporada linda de Navidad. Hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite, de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.